Muchas gracias, mis amados hermanos. Como les decía, somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Bendición, por si hay alguien que está en medio nuestro y no nos conoce. Ahora yo voy a dejar a los hermanos líderes del Ministerio de Alabanza, perdón, del Ministerio de Familia, que van a estar con ustedes en estos momentos. Hermano Luis e Idelsi. Amén, amén. Bendiciones para todos. Bienvenido a este tiempo hermoso que vamos a tener. Y fíjense cómo doña Ibe leía la palabra y quedémonos con esa promesa hermosa que el Señor nos está dando ahí. Tú me rescataste de la fosa. O sea, el tema que va a tratar la doctora Yasmín esta noche es para sanarnos en el nombre de Jesús. Declarémonos así y que sea de bendición para todos y todas. Bienvenidos. Amén, así es. Vamos a iniciar inmediatamente, pero no sin antes, queremos darle a todos una cordial bienvenida a esta charla que sabemos que va a ser de gran ayuda y bendición para todos. Queremos dar una bienvenida especial a la dirección, a la Asociación de Padres y a los alumnos del Colegio Cejes que nos acompañan esta noche. Así que, Colegio Cejes, bienvenidos también. La charla de hoy será impartida por Yasmín Meyer. Yasmín es licenciada en psicología, es terapeuta familiar, infanto-juvenil. Posee formación y experiencia en la atención de niños y niñas y tiene experiencia de abusos y contextos vulnerables. Yasmín es cristiana desde hace 17 años. Pertenece a la Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia Fuente de Amor. Ha trabajado en diversas organizaciones del Estado y ONGs para la protección infantil y en la asesoría de profesionales del área social. Así que lo dejamos a ustedes con la licenciada Yasmín Meyer y nuestro tema de hoy, nuestra charla de hoy. Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Confirmando si me pueden escuchar bien. Sí, se amén. oye bien. Bueno, qué placer, qué gusto poder compartir este espacio, hermana Ibelice. Muchas gracias al hermano Luis Caballo, que fue quien nos estuvo contactando y dándonos esta hermosa oportunidad. Para mí realmente es un gozo poder estar junto con mis hermanos de la Alianza y sobre todo poniendo un granito de arena, dando parte de lo que ya el Señor nos ha permitido aprender en estos últimos años. Así que les mando un cálido abrazo y esperamos que en algún momento nos podamos ver también de manera presencial. Gloria a Dios por este tiempo y qué privilegio es cuando nosotros como iglesia podemos sembrar, como estamos haciendo en esta noche, sembrar en favor de nuestras familias. Nosotros sabemos que estamos en un tiempo muy, muy difícil donde las familias están siendo el centro de atención del enemigo y el centro de atención de muchas corrientes y de muchas, digamos, doctrinas que están buscando generar un daño, que están buscando separar, que están buscando desintegrar lo que ya nuestro Dios ha instituido. Y bueno, precisamente por eso es tan importante que podamos traer temas como este. Y vamos a hablar entonces, como bien ustedes han dicho, sobre la importancia de la salud mental en la familia. Y queremos empezar con este texto tan interesante que habla de familia, precisamente de lo que vamos a hablar en esta noche. Y Pablo dice a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, amados hermanos, que Pablo ve al Padre, o sea, Dios el Padre, como aquel de quien toma nombre toda parentela, en los cielos, en la tierra. ¿Y qué significa esto? Eso significa que todos los redimidos en el cielo, en la tierra, lo contemplan a él, al Padre, pero no como cualquier persona, sino como cabeza de la familia. Y todos los seres creados le deben su existencia a Dios,
no solamente como individuos, sino como familias. Nuestra existencia como familias se la debemos al Señor. Toda paternidad terrenal o celestial deriva de su nombre. No es una coincidencia que Dios haya instituido la familia. Y es que nuestro Dios es tan perfecto y ha diseñado un orden específico para que la humanidad funcione. Y cuando funciona como Él lo ha diseñado, entonces nos va bien. Pero sabemos que no siempre es así. Sabemos, por ejemplo, que nosotros estamos, digamos, saliendo un poco, terminando en cierta medida, medianamente, atravesando todo este tema del COVID. Y precisamente de eso queremos empezar a hablar. ¿Cómo este virus, cómo esta situación ha venido a, digamos, en cierta medida a exacerbar o a afectar en muchas ocasiones no solamente la iglesia, sino también las familias? Pero partimos de esta realidad, partimos de la realidad de que la familia es uno de los entornos más importantes para la socialización del ser humano y por ende funciona como un desencadenante, ya sea de bienestar o de malestar. Solamente tiene usted que empezar a pensar en su propia familia, en su infancia, en su etapa de crecimiento, en su desarrollo, cómo usted se sentía, cómo se siente hoy en día, inclusive cuando puede pensar hacia atrás sobre sus experiencias. Todos vivimos experiencias positivas, pero también experiencias negativas. Y de eso vamos a hablar un poco más en este momento. Queremos empezar, continuar diciendo que hablando de todo este tema de cómo el COVID ha venido a afectar o ha impactado la salud mental de toda la humanidad, incluida las familias, por supuesto, las cifras confirman definitivamente que hay un impacto. Hay un impacto que va precisamente hacia la salud mental de nosotros, de los seres humanos, a raíz de todo esto. Y lo primero que les quiero compartir es que se desarrolló hace algunos años un metaanálisis canadiense, donde se hizo un metaanálisis, es una revisión de muchos, diversos estudios, específicamente 55 estudios, con información proveniente de diferentes países, de Italia, Estados Unidos, Perú, España y otros países. Y fue impresionante los hallazgos que estas personas encontraron. Y tienen que ver con todo esto, con los efectos de la pandemia del coronavirus en la salud mental de los seres humanos. Y algunos de esos efectos están justificados, o sea, tienen que ver con el confinamiento, con la falta de contacto social, tienen que ver con muchas familias que atravesaron la misma enfermedad, que atravesaron la muerte de algunos miembros, toda la crisis económica que se desprendió de allí o se ha desprendido de allí. Pero no solamente este impacto ha sido en el marco de lo físico o de un cambio en la economía. Como les decía, también ha habido definitivamente un aumento, de acuerdo a ese estudio, en todo el tema de la depresión, en la ansiedad y en muchos otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Fíjense que para puntualizar esta información, y esto va a tener sentido en la medida que vaya avanzando en lo que hemos traído, y es que se ha duplicado la sintomatología en las personas, en muchas personas, de ansiedad, de depresión, de malestar emocional. O sea, eso tiene que ver con que si antes pasaba entre una de 100 personas, un ejemplo, ahora pasa 2 de cada 100 personas. Se ha duplicado. Pero también desde el inicio de la pandemia se han multiplicado por 3, según el Ministerio de Salud Pública de España, por 3 el uso de ansiolíticos. O sea, las personas están necesitando cada vez más consumir medicamentos, en este caso con receta médica, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, pero a un 10, increíblemente, a un 10 para aquellas personas que incluso consumen ansiolíticos, pero sin receta médica. Pero también aparte de esto, a raíz del virus, tener presente que la prevalencia de la depresión ha aumentado, según este estudio, 3 veces más. La ansiedad ha aumentado 4 veces más. Y también este mismo estudio nos dice que todo lo que es la sintomatología del estrés postraumático
ha aumentado 5 veces más. Fíjese que definitivamente, o sea, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de eso. Eso lo vemos en la práctica, los médicos lo ven en sus consultas, los psicólogos lo vemos diariamente. ¿Cómo esta situación nos ha afectado a todos y nos continúa afectando? También en nuestro país tenemos un dato que nos dice que un 15.4% de los hogares encuestados en un estudio que hizo el Sistema de las Naciones Unidas apoyando al gobierno dominicano, indicó que se han presentado señales de depresión y ansiedad definitivamente en la cuarentena. Y probablemente en esa estadística estamos nosotros también, porque somos parte. O sea, la iglesia es parte, la familia es parte, tus vecinos son parte de esa estadística. Y también un 6.9% dijo, según la encuesta, que ha sufrido tensiones en el hogar. Y un 3.1% inclusive ha excedido el consumo de alcohol. También los niños han sido afectados, o sea, no se han quedado por fuera los niños, los adolescentes. Según un comunicado de prensa divulgado por UNICEF y Gallup, niños y adultos que fueron encuestados de 21 países, estas personas informan que un promedio de 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años dijo que se siente a menudo deprimido o con poco interés en hacer algún tipo de actividad. También los niños son afectados, han sido afectados. También los jóvenes, los adolescentes, en gran medida, yo diría, han sido afectados por el confinamiento, por la pandemia. También esta frase de UNICEF nos dice que los efectos nocivos de la COVID sobre la salud mental de los niños y niñas podrían prolongarse por muchos años. Y ya de hecho hay estudios que dicen eso, o sea, que lo tienen bien establecido eso. O sea, vamos a llevar estas secuelas que ya desde hace un tiempo estamos llevando, que tienen que ver con todo el tema de la salud mental. Finalmente, para continuar en este sentido digamos, de mencionar toda esta parte un poco más estadística sobre el tema de la salud mental y el COVID, decirles que un doctor llamado Victor Sen, muy interesante, planteó una serie de olas que van a producirse a raíz de todo este tema del COVID y del virus. ¿Cómo nos iba a afectar el virus? Que no solamente este efecto iba a ir sobre el aspecto físico de las personas o sobre la salud misma. O sea, él habla de una primera ola que tiene que ver con cuando los pacientes empiezan este proceso post-UCI de recuperación, una segunda ola que habla del impacto en la restricción de recursos dedicados a casos urgentes. ¿Por qué? Porque toda la economía, toda la atención médica, todo el personal médico estaba centrado en esas personas con el virus. Luego una tercera ola de un impacto que habla de un impacto de la interrupción de los tratamientos en enfermedades crónicas, porque todo está volcado al virus. Pero también este doctor habla de una cuarta ola del virus, que tiene que ver con ¿qué? Él dice, tiene que ver con los traumas psicológicos, tiene que ver con las enfermedades mentales, tiene que ver con el agotamiento, tiene que ver con los daños económicos que este virus nos ha dejado. Fíjese que es la realidad, es lo que estamos viviendo, pero adicional a esto, muy probablemente muchas de nuestras familias o muchas familias ya antes del virus venían atravesando probablemente conflictos o situaciones a las cuales tal vez no se les había dado atención por alguna razón. Ahorita vamos a hablar también de esa parte. Y adicionado estos conflictos que previamente tenían ya algunas familias, se suma toda esta situación del virus, que viene, digamos, a dimensionar un poco todo el problema. Pero también, amados hermanos, la iglesia se ha visto afectada y es una realidad. O sea, hemos sido afectados porque en su momento tuvimos que restringir los servicios,
se tenían que limitar, por ejemplo, los casamientos, se tenían que limitar los bautizos, muchas cosas se vieron afectadas en nuestra dinámica de iglesia. Sabemos en este sentido que nuestro Señor es claro en su palabra y nos dice que no dejemos de congregarnos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También nos vimos afectados en su momento en cuanto al evangelismo, en cuanto a la predicación de la palabra, digamos cara a cara, por todo este tema del virus. Pero no queremos en este punto profundizar demasiado sobre eso, porque es algo que lo vivimos y que todavía en cierta medida algunas iglesias lo están atravesando. Lo que queremos sí poner sobre la mesa es cómo toda esta situación ha venido a afectar a las familias en especial. ¿Qué ha significado para las familias todo este proceso del que estamos hablando? ¿Cómo se ha visto afectada la familia en lo que respecta a su salud mental? Cuando hacemos una observación, digamos, o una revisión de todo lo que hemos estado hablando hacia atrás, vemos que, como decía hace un momento, ha habido un aumento de los niveles de estrés y agotamiento, aumento de los niveles de ansiedad, de miedo. Como, amados hermanos, aún nosotros, aunque somos creyentes, hemos estado atravesando tanto miedo, tanto temor respecto a estas situaciones. También ha habido un aumento en los trastornos obsesivos compulsivos, que tienen como base sobre todo el tema o el miedo al contagio o a contagiar a los demás. Muchas familias también han atravesado por pérdidas. Las pérdidas en algunos casos han sido la muerte de algún ser querido, pero también la pérdida de un empleo, la pérdida de la salud, muchas pérdidas. Y ojo, es importante que entendamos que las pérdidas afectan a todos, nos afectan a todos, inclusive a los niños, inclusive a los jóvenes, a los adolescentes. Todos han sido afectados de alguna forma. Y como ya conversábamos hace un momento atrás, ha habido un aumento de los niveles de tristeza, en algunos casos de depresión, por personas que han perdido a sus seres queridos, que no han podido despedirse y todo eso. Cada uno de nosotros tiene una realidad particular, tiene una vivencia diferente. A algunos les ha tocado más fuerte, a otros no les ha tocado tan fuerte, pero a todos, como decíamos ahorita, nos ha afectado. Fíjese también que en este sentido debemos hablar del miedo. Cuando el miedo se vuelve algo que va más allá, entonces vienen lo que son las fobias. Nosotros hablamos de una fobia cuando hablamos nos referimos a un sentimiento que es un miedo que paraliza, que es más problemático, que es más profundo, que es más incapacitante, que genera malestar en las personas. Y nosotros también, en algunos casos, o todavía tenemos algunas personas que están atravesando por estas fobias. También las familias han sido afectadas porque ha habido cambio, producto, por ejemplo, de todo este tema de la pérdida de empleos, hay familias que han tenido, por ejemplo, que trasladarse de lugares, moverse de vivienda, porque han perdido empleos, etcétera, etcétera. Y esto ha representado para muchas familias un cambio importante en sus dinámicas, o bien por la pérdida de un ser querido. En algunas familias también ha habido un aumento de los conflictos en el hogar. Fíjese que el encierro que pasamos, ¿verdad? Gracias a Dios ya salimos de eso, pero el encierro trajo muchas dificultades en algunas familias. Estábamos todos allí, encerrados en nuestros hogares, teniendo muchas veces que enfrentar muchas cosas, quizás sin los recursos suficientes. Y posteriormente, después de haber salido del encierro, hemos visto como parejas
se han separado, cómo matrimonios se han disuelto a raíz de todo este aumento de conflictos. También los adolescentes, como le decía ahorita, no se quedan atrás. En muchos casos los adolescentes recurren a aislarse más, a encerrarse más y manifiestan todos estos sentimientos de frustración y soledad. ¿Alguien tiene el micro abierto? Ok, bueno, cuando hablamos también, hermanos, de la fobia, quiero puntualizar esta parte porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado viviendo en estos últimos años. Como les decía, la fobia es un terror, es un miedo que suele ser excesivo, que para aquel que no lo vive es irracional o es desproporcionado. Pero como muchas veces la fobia o el miedo, digamos, desproporcionado, se ha podido apoderar de nosotros a raíz de esto. Muchas personas han evitado o evitan salir a los lugares, evitan tener contacto con otras personas. Algunas personas no han retomado, por ejemplo, sus actividades sociales, ya sea la iglesia u otro entorno, porque están atravesando por fobias y necesitan nuestra comprensión, necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestro acompañamiento. Y para que usted pueda identificar si realmente está pasando contigo, está pasando con alguien que tú conoces, bueno, la fobia es eso, lo que acabo de decir, pero una de las características más principales en la fobia es que la persona va a evitar eso a eso que le teme. Si es al contagio, va a evitar salir, va a evitar acercarse a otra persona de forma tajante, casi siempre. Es desproporcionado, es persistente, o sea, no es algo que se quita de un día a otro, hay que trabajar eso. Y definitivamente causa mucho malestar en la persona. O sea, que podemos estar atravesando una situación de fobia. No estamos exentos, somos seres humanos. Estamos dentro de eso. Y como el Señor al cual nosotros servimos conoce, fíjese que Ibelice leía al principio un texto yo me reía porque cuando el Señor tiene sus planes, Él siempre los cumple. Como Jonás decía, o sea, clamaba al Señor en su miedo. Y el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Si es miedo, amado hermano, si es miedo que puedes tenerlo, porque eres un ser humano, porque hemos nacido en una naturaleza de pecado. A todos nos pasa, si es fobia, si después de ver esto de las características de la fobia, tú dices, bueno, pero es fobia que yo tengo entonces. Si es eso, también el Señor está ahí para soportarte, para alentarte, para fortalecerte. Y por eso les traigo este hermoso salmo, donde el salmista daba esta declaración de confianza y decía, en el día en que temo, precisamente ese día yo en ti confío, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, porque yo sé que tú me has de fortalecer, porque yo sé que tú puedes ayudarme. No me voy a quedar estático, voy a clamar a ti, voy a pedirte que me ayudes en mi temor. También, amados hermanos, las relaciones familiares definitivamente, como hemos estado mencionando hace un momento, han sido afectadas a raíz de todo este proceso de la pandemia. Pero también es importante ver o relacionar un poco cómo este contexto que hemos dicho hace un momento que se ha visto afectado por todo el tema de la pandemia, también ver cómo este contexto influye precisamente en la salud mental de cada uno de nosotros que somos miembros de nuestra familia. Cómo, según las características de este contexto, según las actitudes del contexto, cuando hablo del contexto me refiero a los demás miembros de la familia, cómo esto puede afectar nuestras vidas, como hemos dicho, ya sea para bien o para mal.
Y en este sentido, decirles que bueno, decíamos al principio que la familia es ese espacio donde el individuo se desarrolla, donde el individuo crece, que es uno de los lugares más importantes de desarrollo del ser humano. Pero también la familia es la unidad básica de dos cosas, de salud y de desarrollo. Fíjese que ambos elementos, tanto la salud como el desarrollo, van a ser en un aspecto positivo si las relaciones son saludables, y vamos a ver en un momento de qué va eso. Y el desarrollo también puede ser positivo o no positivo de acuerdo al tipo de relacionamiento que nosotros tengamos en nuestros entornos familiares. Algunas características que queremos traer de una familia saludable tienen que ver con estos que están aquí. Bueno, una familia saludable, por ejemplo, fomenta la autoestima de sus miembros, respeta las individualidades. O sea, cada miembro de tu familia es un ser independiente, es una persona con un diseño diferente de Dios, de nuestro creador. Dios no se equivocó cuando hizo a tu hijo mayor más extrovertido y al pequeño más introvertido, o a uno más alto que el otro. Cada individualidad, debemos trabajar esa parte, respetar estas individualidades, estas particularidades, porque eso es lo que nos hace, nos enriquece. También la familia saludable permite que los hijos tomen decisiones en función de las edades que tienen. Esto es un elemento que tiene tal vez más que ver con de los padres a los hijos, o sea, de qué forma yo permito o voy generando independencia, voy generando capacidad de toma de decisiones en mis hijos de acuerdo a las edades que tienen. Pero también una familia saludable modela conductas, es un modelo. Está para modelar, para enseñar, para educar, para, como dice ahí, fomentar hábitos, fomentar costumbres, fomentar valores, fomentar fe. O sea, es una de las características más centrales de una familia saludable. También en una familia saludable ofrece características. Quiero presentarle 3 características que nos dice este hermano, un psiquiatra creyente, que se llama José Dunker, muy conocido en nuestro país. Él escribió este libro que se llama Los vínculos familiares. Alguien tiene el micrófono abierto y se oye como un sonido. Si pueden cerrar sus micrófonos, amados. Isabel. Sí, Ay, Isabel. perdón. No es nada. Ok, gracias, hermanos. Entonces les decía, me gusta mucho porque este psiquiatra nos habla de 3 características que a mí me parecen que están muy alineadas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo vamos a ver también un ratito. Y la primera es esta. Oigan lo que él dice. 3 características de una familia saludable. Él dice, en una familia saludable, el padre y la madre están más cerca el uno del otro que de cualquier otro miembro de la familia. En otras palabras, el matrimonio es la zapata. ¿Qué significa esto? Bueno, en este sentido, el hallazgo más sorprendente que él encontró en esa revisión y análisis de muchos años también de experiencia, él decía que cuando los padres están más cercanos entre sí, o sea, entre papá y mamá, están más conectados, más cercanos emocionalmente, más atentos uno al otro, de lo que cualquiera de los dos, de lo que pueden estar, digamos, de los demás. Entonces, en general, los niños y niñas de estos matrimonios suelen tener
una conducta más firme, suelen responder más positivamente a las consecuencias o a los castigos que le imponen los padres, suelen tener mayor estabilidad emocional, y también los padres mismos entre ellos pueden tener una mejor congruencia y comunicación en todo lo que tiene que ver con la misma crianza. Cuando los padres, repito esa parte, cuando los padres están cercanos emocionalmente, dice él, no se equivocan en el manejo de los hijos generalmente. Y estos niños entonces responden bien a la firmeza, responden positivamente al consentimiento de los padres, a los castigos de los padres, etcétera, etcétera. También él agrega que, y esto es interesante porque él dice que el consenso general entre los terapeutas de familia es que la familia comienza con la pareja, se salva, oiga, hermano, se salva o se complica por la pareja. Y cualquier solución a los problemas pasa por la solución de los problemas de pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se equivoca. O sea, el núcleo, si usted quiere buscarle el núcleo a la familia, usted tiene que encontrarlo en la pareja. Entonces, si la pareja está bien, muy probablemente lo demás va a fluir con más facilidad. Y va a ser todo lo opuesto si la pareja está mal. El segundo postulado también del psiquiatra dice que el padre y la madre comparten con cada hijo e hija por igual. En este postulado él establece que, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que no hay hijos preferidos, es lo que él dice. En ocasiones pasa en algunas familias que nace, no sé, nace el varón y la mamá genera cierto enganche, vamos a utilizar la palabra cierto enganche con el varón, pero nace la niña y el papá genera cierto enganche con esa niña. Entonces se genera lo que en terapia se llama coaliciones, o sea, es como un grupito por aquí y otro grupito por allá. Su papá, una de las cosas que nosotros escuchamos mucho en terapia es su papá siempre la defiende a ella, refiriéndose a la hija. O al revés, su mamá siempre defiende al niño y el papá no se puede meter, por ejemplo, o viceversa. Entonces se generan estos pequeñas coaliciones que a la larga dividen la familia. Entonces, ¿qué alternativa da el psiquiatra José Dunker a esta realidad que pasa en muchas familias? Bueno, es que se comparta, como dice el postulado, que cada padre comparta con cada hijo por igual, que pase tiempo por igual con cada uno de ellos, que comparta con cada uno de ellos. La alternativa inteligente es acercarse. Si el papá genera un enganche con la niña, bueno, que lo genere también con el niño. Y en el caso de la mamá, lo contrario. ¿Está bien? Entonces, esto es un postulado también muy interesante y en la medida que conversamos esto, también es importante pensar si hemos visto eso en nuestra realidad o si lo conocemos en alguien más. El tercer postulado de este hermano dice que el padre y la madre, en una familia saludable, el padre y la madre dejan que los hijos resuelvan sus diferencias sin intervenir en ellas. Y aquí aclaro, o sea, cuando hablamos de diferencias, no hablamos de conflictos mayores que se puedan generar entre los hijos, donde haya, qué sé yo, violencia o donde haya una diferencia de edad muy significativa. Él no está hablando de eso, sino de conflictos cotidianos. ¿Por qué plantea esto? Bueno, porque en muchas ocasiones él plantea que los padres pueden ponerse, digamos, de un lado de los hijos o del otro. Entonces se genera cierto recelo en el otro hijo o cierta rivalidad, entonces, entre los hermanos. Es lo que se conoce como la trama de la rivalidad fraterna. Un hijo que se siente tal vez el preferido por papá o por mamá y otro que lo que le queda es sentir celos. Y según este autor, él dice que muchas veces pasa eso, estas situaciones precisamente por eso, por la intervención a veces de los padres en esas dinámicas conflictivas diarias de los hijos. ¿Qué se postula? Bueno, que se permita, como dice aquí, que los hijos resuelvan sus diferencias, salvo que sean cuestiones muy serias por sí solos.
Entonces, hermanos, vemos que, ¿qué pasa? Pasa hasta en las mejores familias. Nosotros podemos probablemente identificarnos con algunas cosas de esas. Yo me puedo identificar también y no pasa nada. O sea, estamos para nosotros ir mirando y realizando ese proceso de autoanálisis que hablábamos al principio, para que con la ayuda del Señor podamos avanzar. Algunas características también, ahorita hablábamos de algunas características, digamos, saludables en las familias, pero también hay características que no son saludables. Por ejemplo, cuando existen las dinámicas de críticas y enjuiciamiento. Fíjense que cuando hablamos de dinámicas, estamos hablando de algo que no es que pasa un día, es algo que es en cierta medida que se presenta con mucha frecuencia. Y es este proceso donde los hijos probablemente, o la pareja, o puede suceder entre los mismos hijos del hogar, se critican, o sea, se generan toda esta serie de críticas negativas y enjuiciamiento hacia los demás. También no se respetan las individualidades. Son entornos donde, por ejemplo, puede haber abuso o violencia. Tomar en cuenta que el abuso tiene muchas ramas, muchos tipos de abuso. Hay abusos que son más sutiles, pero hay otros que son más evidentes, pero es abuso. Estas familias también donde cuando nos hace falta la comunicación, o también cuando nuestra comunicación puede ser violenta, ya sea de forma verbal o no verbal, o sea, porque tengo, no sé, porque utilizo gestos un tanto agresivos, porque utilizo palabras que pueden ser agresivas u ofensivas. También otra característica no saludable en las familias tienen que ver con cuando no pasamos tiempo con nuestras familias o es muy mínimo el tiempo que pasamos con ellas. También cuando existen expectativas y exigencias que son muy elevadas o desproporcionadas, ya sea a las edades de los hijos, en el caso de los padres a los hijos, o de una pareja a la otra. Y también estas dinámicas familiares donde hay exceso de control en cualquier sentido de la palabra. Fíjense hermanos, también que una característica de una familia saludable es aquella que permite el fluir, digamos, o el intercambio de la misma familia hacia otros entornos. O sea, en una familia saludable los hijos pueden salir a compartir con otras personas, socializar con amigos, con vecinos. O sea, hay un fluir no solamente de socialización que entra y sale, sino también de información que entra y sale al entorno familiar. Y esto hace que la dinámica familiar sea más abierta, más saludable. Usted se pone a analizar y dice, bueno, mis hijos, hay familias, por ejemplo, donde los hijos van a la iglesia, van a algún club o los padres van a la iglesia. O sea, hay un fluir, un intercambio. O sea, estamos hablando de un sistema que es abierto. Y Dios diseñó todo esto de esa forma. Nosotros intercambiamos con la sociedad, intercambiamos con el trabajo, los que estudian en la universidad con la universidad. O sea, hay un fluir. Y de allí vamos aprendiendo lo que nos suma, ¿verdad? Lo que es para nosotros de bien. Pero cuando hay exceso de control, o sea, cuando hay un exceso de control, entonces se genera una dinámica que está cerrada, donde probablemente puede ser en algunos casos que las normas y reglas sean muy estrictas, que no sean consensuadas, que haya una imposición muy arbitraria sobre algunas cosas, y eso entonces entra dentro de todo ese tema del exceso de control. Pero nosotros decimos, bueno, pero yo estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy tratando de hacer lo que puedo con lo que tengo. Pero precisamente estos espacios están para eso, para que nosotros podamos aprender probablemente algunas recomendaciones para saber cómo manejar. Hemos visto características de familias saludables, hemos visto características que se presentan en familias que puede que no sean muy saludables, que no son muy saludables,
pero todos tenemos de una y de otra. Y la tarea nuestra es identificar qué de eso siento, o el Señor me está diciendo que de eso debería trabajar o mirar en mi familia. Y Proverbios 2:6, amados hermanos, qué bueno es que el Señor al que servimos no nos deja solos. Dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. O sea, no estamos solos. O sea, los que están criando no están solos. Los adolescentes tampoco entran. Si tú estás en la adolescencia, tampoco estás solo, porque Dios está ahí para darte su sabiduría, para darte el entendimiento de cómo manejarte con tus padres, si esa es la situación, de cómo manejarte en la escuela, en la universidad, de cómo manejarte con tus amigos, de cómo no aislarte tal vez. Si eres padre también, Dios está ahí para darte sabiduría y conocimiento. Y solamente, amados hermanos, solamente en nuestro Dios podremos encontrar toda la sabiduría y gracia para lo que sea que vayamos a hacer, para guiar a nuestras familias, para que nuestras familias sean sanadas, para enfrentar lo que estemos atravesando, que no sabemos cómo hacerlo. Solamente en el Señor podemos encontrar toda la sabiduría necesaria. Algunas preguntas, amados hermanos, que quise traer, tienen que ver con preguntas un tanto de aspecto tipo autorreflexión, donde nosotros queremos que cada uno de nosotros podamos ir mirando, porque son precisamente pautas que nos vamos a ir llevando sobre cómo lo estamos haciendo. Y piensen lo siguiente en estas preguntas, hermanos. Para los padres, por ejemplo, ¿qué métodos yo utilizo en la disciplina de mis hijos? Yo voy a ir mencionando así como rápidamente, ¿verdad? Pueden ser métodos muy punitivos o agresivos, que sería lo mismo que violento, o basado muy en la crítica negativa, o sí, alterno. O sea, puedo generar una crítica que no va a destruir tu autoestima, pero sí te ayuda a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo es mi estilo de disciplina? ¿Cómo es mi estilo de comunicación también? O sea, ¿de qué forma transmito lo que quiero que mis hijos hagan? ¿De qué forma lo pido, lo solicito? ¿Cómo lo hago? O sea, y la comunicación implica todo, lo sabemos, implica no solamente lo que uno dice con palabras, sino cómo yo uso hasta mi cuerpo en esa comunicación. Utilizo muchos ademanes que pueden ser, por ejemplo, medio agresivos o que parecen muy retadores. A veces pasa eso con los adolescentes, hacia los padres o hacia la autoridad. O puedo generar una comunicación abierta y cuido mis gestos corporales, puedo utilizar un tono de voz apropiado, etc. ¿Cómo reacciono cuando mis hijos me cuentan algo personal, por ejemplo? Son solamente preguntas para que usted se vaya haciendo y vaya pensando sobre su propia realidad. Yo también estoy pensando en la mía. ¿Cómo reacciono cuando me cuentan algo personal? Bueno, me cuesta reservármelo o se lo cuento a otras personas, por ejemplo, con mucha facilidad, o puedo reservármelo. O sea, puedo ser confidente de las cosas que mis hijos me cuentan, de su vida personal. Es fácil para mí, por ejemplo, reconocer sus fortalezas, reconocer las fortalezas de mis hijos, los que tienen hijos, ¿verdad? Es fácil para ti como padre reconocer sus fortalezas, o es algo muy difícil. Vamos a ver. Otra pregunta también, entiendo en qué etapa de vida se encuentran, por ejemplo, sobre todo para aquellos principalmente que son adolescentes. Aquí entra todo lo que tiene que ver con conocer las características si es adolescente, del adolescente, pero si tienes niños pequeños de primera infancia, bueno, conocer cómo es la conducta de un niño de esa edad. Esto es importante porque a veces los padres pueden sin querer entrar en esa dinámica, digamos, de poder estar tal vez exigiendo
o conductas o esperar cosas que a veces no son muy congruentes con la edad del adolescente o del preadolescente o del niño que tiene. Entonces, documéntese sobre, si usted tiene adolescentes, documéntese sobre cuáles son las características del adolescente, cómo piensan, qué es lo que le interesa, cómo, o sea, y es muy diferente la adolescencia, por ejemplo, de la adultez. ¿Cómo es la relación con cada uno de mis hijos? Con cada uno de ellos. Recuérdense lo que decíamos ahorita. Puedes que tenga 3 niños, 4, 5 o 2 solamente, pero cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos es un regalo diferente de Dios, un préstamo de Dios. Y darte el chance de conocer a ese ser humano que Dios te ha permitido guiar es importante, porque cada uno de ellos es singular y es especial. Para los hijos también, hermanos, para los que son hijos y no tienen aquí, que no son padres. Piensen lo siguiente, ¿puedo comunicar a mis padres lo que me preocupa, por ejemplo? ¿Hago el intento de abrirme? Sabemos que a veces, sobre todo con los adolescentes, puede costar mucho quizás abrirse con los padres o contar cosas que son más personales o hacer preguntas, qué sé yo, de sexualidad o de cualquier tema que no sé cómo manejarlo. ¿Puedo hacerlas a mis padres? ¿O lo he intentado en alguna vez, en algún momento? ¿Puedo entender, por ejemplo, la importancia de colaborar en casa? Eso es un tema que a veces trae muchos conflictos en los hijos. Puedo entender la importancia de colaborar, entiendo que también soy parte de la dinámica familiar y que hay un granito de arena que cada miembro de la familia debe de poner. Para los hijos, seguimos. Puedes pensar, no importa la edad que tú tengas, puedes ser un niño, si hay algunos que son niños, puedes ser adolescente, preadolescente. Puedes pensar de qué forma te estás tú comunicando con tus padres, porque fíjense que lo digo por mí, cuando yo era adolescente yo pensaba mucho en cómo se comunicaban mis padres conmigo, pero muchas veces no pensaba cómo yo lo hacía con ellos, que no siempre era de la mejor forma, hasta que el Señor fue transformando mi vida. Pero piénsalo, tú que eres adolescente, ¿cómo yo me comunico con mis padres? Lo hago desde el respeto, lo hago desde la consideración con mis padres. ¿Qué cosas me molestan? Sabemos que nos enojamos, sabemos que los niños se molestan, que los adolescentes se molestan cuando los padres no lo entienden, no hacen lo que ellos esperan. ¿Qué cosas me molestan y cómo reacciono a ellas? Piénsalo. A ver, ¿qué forma actúas cuando te incomodas? Y una última pregunta para autoanálisis. ¿De qué maneras respondo, por ejemplo, a las correcciones que me hacen? También eso es importante pensar. Estas preguntas son relevantes porque nos ayudan a situarnos sobre lo que Dios espera de cada uno de nosotros y sobre lo que yo debo mirar, empezar a mirar en mi propia vida. Fíjese que en la familia continuamente se da entre nosotros la dinámica de mirar las faltas de los demás, de mirar lo que mis padres no hacen bien, de mirar lo que mis hijos no hacen bien o lo que mi esposo o mi esposa no hace bien. Pero ¿qué tanto tiempo invierto yo en mirar mis propias faltas, mis propios pecados, que son muchos? Y cómo el Señor quiere que nosotros empecemos, lo vamos a ver ahora en un ratito, empecemos a trabajar para que el fruto del Espíritu sea una realidad cada vez más, más intensa, que sea más marcada en mi vida espiritual. Pero ¿cuál es la respuesta, hermanos? Cristo es la respuesta. Y yo puse 3 puntos aquí. Hemos visto características de las familias saludables, hemos visto cómo la salud mental se ha estado afectando en las familias.
hemos visto características de las familias que no son tal vez muy saludables. Hemos visto algunas preguntas para estarnos para autoanalizarnos, para que podamos mirar nuestras realidades. Y yo creo que una de las cosas que el Señor quiere es que aprendamos a mirar nuestra realidad, la realidad de nuestros corazones. Porque, hermanos, si no podemos ver qué pasa en nuestros corazones, cuando hay orgullo, cuando hay rencor, cuando estoy utilizando una forma de comunicarme tal vez agresiva, si no soy humilde ante el Señor y reconozco lo que pasa conmigo, mi familia no va a cambiar. O sea, voy a continuar tal vez la vida entera buscando en los demás lo que Dios quiere que yo vea en mí, lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida. Entonces, pensémoslo. Lo primero es que algunas soluciones es que entendamos, hablando de todo este tema que mencionamos al principio, del virus y todo el miedo que eso nos produce, quiero puntualizar esto porque sé que sucede todavía, que podemos superar nuestros temores en Cristo. El Salmo 56, del 3 al 5 dice, lo leíamos ahorita, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Fíjense que si tienes miedo, hermano, si es un tema de que tienes miedo todavía a contagiarte, tienes miedo y tal vez eso está afectando tu asistencia a la iglesia o está afectando tu entorno familiar. Fíjate que tener miedo te provee oportunidades de hacerte consciente de tu humanidad y de tu necesidad de Cristo. O sea, el miedo es una emoción, simplemente, que Dios nos la permite tener, probablemente producto del pecado o lo que sea, pero está ahí. O sea, si tienes miedo hacia todo ese tema del virus, pero puedes tener también miedo hacia cualquier cosa que no puedes manejar en tu familia, que esté sucediendo. Dios está ahí. Y nos manda, como dice aquí, a confiar en Él. Volvemos a lo que decíamos antes, o sea, ¿qué tanto nosotros estamos poniendo en las manos del Señor nuestros temores? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? También en Hebreos 4:14 nosotros vemos este texto que nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos toda profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y bueno, aquí nosotros podemos ver que tenemos un Padre que nos entiende y que se identifica con nuestros miedos, con el paso más de lo que nosotros jamás vamos a pasar. Si es miedo, si es ansiedad, si es tristeza, si es una tristeza que se volvió una depresión, el Señor las entiende, porque Él también pasó por eso. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y que por eso nosotros es como cuando usted tiene una puerta muy grande abierta. Tú puedes entrar con libertad al Señor y decirle, Señor, este es mi miedo. Mi miedo es que mi familia, qué sé yo, se descarríe. Mi miedo es que no pueda llevar a mis hijos en buen camino. Mi miedo es que mi hijo se aísle más. Mi miedo es que no pueda cambiar mi forma de hablar. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo, hermano? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? Y la solución primera siempre va a ser venir al Señor confiadamente, como dice este texto, al trono de la gracia. No quedarte con la necesidad guardada y preocuparte y angustiarte y deprimirte, sino traerla a tu Dios. Lo segundo es tener presente que el Espíritu nos acompaña en las pruebas. En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar
para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Sabemos que los discípulos, cuando Jesús iba a ser crucificado, salieron todito despavoridos. No había ni uno que dejó seña. No quedó ni uno por ahí. Pero estos mismos discípulos que salieron despavoridos, después fueron los que el mismo Señor usó para cimentar a su iglesia. ¿Por qué? Porque se transformaron en hombres de temor, a hombres de valor. ¿Qué fue lo que cambió en ellos? Bueno, lo que cambió es que el Espíritu Santo entonces les fortaleció, les acompañó en su proceso y les ayudó a enfrentar con valor todo lo que venía hacia adelante. Y no importa el problema que pueda estar atravesando tu familia, la situación, la circunstancia, lo compleja que parezca, yo he podido ver en mi propia vida cómo el Señor transformó a mi familia, que había atravesado por muchos años de dificultades, muchos años. Pero el Señor sacó a mi familia de una situación tan difícil que todavía cuando nosotros testificamos de eso hoy en día, probablemente algunos de ustedes conocen parte del testimonio, es increíble lo que el Señor hizo, la restauración que Dios generó con mi familia. Y bueno, los cristianos, hermanos, tenemos un llamado a perseverar en las pruebas. ¿Cuál es la prueba que estás atravesando en tu familia hoy en día? ¿Cuál es? El Señor te dice, yo te doy, primero, trae tus angustias a mí, trae tus miedos a mí, pero también el Señor te dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar paz para que tú en ese proceso puedas perseverar. Y yo te estoy llamando a que confíes, porque si lo haces, vas a vencer. En tercer lugar, hay una ciudad donde no va a haber miedo de salir. Y todavía tienes miedo de todo este tema del virus. No va a haber miedo. Dice la Biblia que en Apocalipsis que vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Y todo eso el Señor lo ha preparado. Y dice allí que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y allí en ese lugar no habrá muerte, no habrá duelo, no habrá tristeza, no habrá depresión, no habrá nada. Porque todo eso habrá pasado. Y si el miedo, como decíamos ahorita, es lo que nos tiene encadenados, pensemos en esto. Pensemos en estas tres recomendaciones que hemos visto hasta ahora. A modo de resumen, el Señor, estoy dándole para atrás, podemos superar nuestros temores en Cristo, el Espíritu Santo nos acompaña en la prueba, no importa cómo se llame, en lo que estemos atravesando en nuestra familia. Y también existe una ciudad donde no habrá más temor. Pero también en este último punto, con Cristo podemos superar todos nuestros conflictos familiares. Y en este sentido nos queremos situar en Gálatas 5, 22 y 23. Fíjense que la Biblia es el mejor libro. La Biblia no es un libro de psicología ni de conducta, para nada. Pero ya esto hace siglos que lo tenemos en la palabra. Y habla del fruto del Espíritu. Y vamos a ver qué tan preciso es el fruto del Espíritu implementado en nuestras familias para resolver los conflictos familiares que tenemos. Aunque al final vayamos a ver algunas recomendaciones más prácticas, qué sé yo. Dice Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu, está hablando de un fruto que tiene como un pack, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces lo que el Señor ponía en mi corazón, ahora se los voy a enseñar, es que veamos unas preguntas también para autorreflexión. Las obras de la carne afectan nuestras familias.
si usted se pone a pensar, ¿qué es todo lo opuesto al amor? ¿Qué es todo lo opuesto al gozo? ¿Qué es lo opuesto a la paciencia? ¿Qué es lo opuesto a la bondad? ¿Qué es lo opuesto a la mansedumbre y a la templanza? Son los frutos de la carne. Entonces, muchas veces estos frutos de la carne son los que se manifiestan en nuestros hogares, en nosotros. No lo piensen, no se ponga a pensar, no, sí, porque ese es el fruto de la impaciencia es el que tiene mi papá, o es el que tiene mi hermano, o mi mamá. No, piensen los que, en ti, piensa en ti. Parecen abrumadoras las obras de la carne, pero afectan, hermanos, nuestras relaciones familiares muchísimo. Nos afectan a nosotros y a los que están también a nuestro alrededor. Pero tener presente que Dios, como dice aquí, es lo suficientemente bueno y grande para cambiar todo, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos en nuestras familias. El fruto del Espíritu siempre puede conquistar las obras de la carne. El fruto del Espíritu no es algo que usted lo compra, porque no se compra, no tiene un costo, porque es demasiado. El fruto del Espíritu se reproduce a sí mismo, es atractivo, pero también nutre. O sea, no tiene desperdicio. Si nosotros empezamos a practicar estos frutos del Espíritu en nuestro hogar, vamos a ver cómo de maneras prácticas esto va a tener una repercusión positiva en nuestras relaciones familiares y por ende en nuestra salud mental. En el amor, vamos a hacernos estas preguntas también. En el amor, piensen lo siguiente, el amor, aquí está hablando del amor que es sacrificial, que significa también implica una benevolencia inconquistable. Piensen lo siguiente, amado hermano, piensen lo siguiente, o amigo que nos visita, ¿de qué forma yo manifiesto el amor en mi familia? Es algo sencillo, ¿verdad? ¿De qué forma yo manifiesto el amor que es sacrificial hacia los demás miembros de mi familia? Bueno, se me hace difícil, alguno de nosotros va a decir, no, se me hace difícil a veces, pierdo la paciencia, pero fíjense que es un amor que es sacrificial, que va a costarte, que a veces va a hacer que tengas que moverte cuando no quieres hacerlo, que tengas que levantarte a darle una palabra de ánimo, hacer algo en favor de alguien de tu familia. En el gozo, por ejemplo, fíjese esta pregunta, dice, ¿manifiesto gozo en mi vida, aún haciendo las cosas cotidianas que son en favor de mi familia? O sea, ¿lo puedo manifestar el gozo en lo práctico, en el día a día? ¿O es algo muy difícil? O sea, a veces no es tan sencillo. O sea, cuando me toca levantarme temprano, no sé, a ir a hacer la compra o hacerle la cena a alguien, no sé. ¿De qué forma me manifiesto gozo en mi vida? Lo opuesto al gozo sería, no sé, podemos decir que la amargura o la falta de gozo. Fíjese cómo, si tenemos un corazón que está lleno de amargura, cómo eso afecta a los demás. Y cómo hacer las cosas con amargura también afecta a los demás para mal. Y genera distancia en las relaciones. Genera distancia en las relaciones de los padres a los hijos o de los hijos a los padres. Con la paz, por ejemplo, ¿de qué formas prácticas contribuyo a que haya paz en mi hogar? Por ejemplo, si hay un conflicto, si hay una diferencia, me sumo a ella, puedo también, qué sé yo, elevar la voz igualmente de duro que lo está haciendo la otra persona, o puedo contribuir a la paz en esos momentos difíciles. Con la paciencia, por ejemplo, puedo mantener el amor, la alegría, la paz, incluso cuando la gente y los acontecimientos que ocurren en mi hogar me resultan molestos, cuando estoy incómodo, cuando mi hijo no hizo lo que le pedí, o cuando mi esposo no me hizo caso si le pedí que recogiera, no sé, la chancleta del medio de la sala. Puedo mostrar paz en momentos así, en momentos que son incómodos, ¿verdad? Que lo que uno está a punto de explotar.
Con la benignidad y la bondad, por ejemplo. Piense lo siguiente, ¿qué tan frecuente soy amable en mi hogar? Muestro generosidad, amabilidad con alguien en mi familia. A veces podemos hacerlo con las personas de afuera, qué sé yo, en el trabajo, en la escuela, con los amiguitos, pero ¿cómo lo hago en mi hogar? O sea, muestro benignidad, muestro amabilidad, puedo ser generoso. La fidelidad, por ejemplo, que es parte del fruto. La fidelidad tiene que ver con la característica de la persona que es confiable. Y es una interesante pregunta. ¿Puedo ser una persona confiable en mi familia? ¿Soy una persona confiable para los de mi familia? O no pueden confiar en mí porque digo que voy a hacer una cosa y no la hago. O no soy consistente con lo que prometo, etcétera. Con la mansedumbre, ¿exijo respeto a toda costa o puedo mostrar mansedumbre aún, hermanos? Oígalo bien, aún ante los errores de los demás, ante los errores que cometió tu pareja. Tal vez te habló de una forma que no debió, o se le olvidó traerte algo del súper, no sé. Puedo sobrellevar con mansedumbre, ¿verdad? Estos errores de los demás. Con la gentileza. La gentileza implica a alguien que es enseñable y que no tiene, hermanos, yo estoy casi arribando a finalizar por temas de tiempo, que no tiene una actitud de superioridad. La gentileza, la persona que es gentil, no exige, o sea, no se centra en exigir sus derechos. No se trata de ser tímido o ser pasivo, sino que es gentil, tiene que ver con ser humilde, con la suavidad del carácter, ¿verdad? Qué difícil es eso a veces. Y más cuando nos molestamos, cuando estamos irritados, porque me hablaron mal o porque no hicieron algo que yo pedí o lo que sea. Manifiesto actitudes gentiles hacia las demás personas en mi hogar, por ejemplo. Efesios 5, también 21 al 23, nos da una enseñanza muy interesante y nos habla de la sumisión mutua. Fíjese que usted puede decir, bueno, pero yo no soy cristiano, yo no tengo que someterme a nadie. Pero si usted piensa en lo siguiente, este versículo, aunque tal vez tú no seas creyente, si lo aplicas a tu vida, el resultado que vas a tener, el efecto que va a producir, va a ser positivo, porque es como el fruto del Espíritu. Y quisiera preguntarles a los que estamos aquí, no para que me contesten, sino para que piensen, ¿estás autoanalizándote? ¿Estás pensando en esas preguntas que acabamos de ver ahora? ¿Lo estás viendo en tu carácter? ¿Está el Señor hablando a tu vida de alguna forma? Porque conmigo lo hizo, aún preparando esta palabra. Dice Efesios 5:21, solamente voy a leer una parte. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este tema de someternos unos a otros se trata de subyugarnos unos a otros o de maltratarnos unos a otros, no tiene que ver con eso. Fíjese que el sometimiento mutuo, según el diccionario, la Biblia de Estudio, una Biblia de Estudio dice, el sometimiento mutuo que aparece en este versículo en forma de mandato es, según la construcción gramatical griega, la última consecuencia del hecho de ser llenos del Espíritu. O sea, si yo soy lleno del Espíritu, voy a tener la capacidad de someterme en mi hogar mutuamente, someterme a mis padres, la esposa someterse al esposo, el esposo someterse a la esposa, someternos mutuamente. Este sometimiento es base, óigalo bien, es base para las relaciones mutuas que se describen en los párrafos siguientes, aunque no los leímos. En los párrafos siguientes habla de que la esposa se someta al esposo, etcétera, etcétera, ese orden que el Señor estableció. Cada cual debe ceder, óigalo bien, cada cual debe aprender a ceder a sus propios derechos para afirmar los derechos de los demás con una actitud conciliatoria.
en el Nuevo Testamento, la mejor descripción del sometimiento mutuo al que todos los cristianos, todos estamos llamados, lo vemos en Cristo. Dice la palabra, el cual no estimó el ser igual a Dios como una excusa, en otra palabra, o como algo a que aferrarse, sino que él, ¿qué hizo? Se despojó, se quitó la corona, se quitó la capa, se dio el derecho, sino que se despojó y lo hizo no solamente, qué sé yo, por perder un orgullo que va a pasar en 5 minutos. Nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, lo hizo para dar su vida. Entonces, si el Señor lo hizo, también nosotros como sus hijos estamos llamados a aprender, a someternos unos a otros. Dice que él no pensó como que él era igual a Dios como una razón a la cual aferrarse, sino que se despojó y lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a someterte en tu hogar, con tus hermanos? Si eres hijo, esposa a tu esposo y esposo a su esposa. Si hay abuelos en el hogar, los niños a los abuelos. Debemos revisar, según este texto, revisar nuestro nivel de sometimiento, de sumisión unos a otros. Y ya lo decíamos también, nuestra forma de comunicarnos, también aceptar nuestras responsabilidades, también ser muy cuidadosos y evitar las palabras ásperas. Dice la Biblia que las palabras ásperas hacen subir el furor. O sea, si nos comunicamos de formas agresivas o muy tajantes, en cierta medida, podemos ser ásperos y eso daña las relaciones. Y eso afecta a la salud mental de la familia porque genera división. Tenemos que trabajar también el admitir nuestros errores. Como veíamos, tener humildad, que es parte de los frutos del Espíritu. Lo hemos incluido, ¿verdad? Y también, ya lo decíamos, manifestar la bondad. Hemos visto lo que la palabra nos enseña, hemos visto que la palabra es clara en cuanto a la sumisión mutua, en cuanto a las ventajas que esto puede tener. Y ahora queremos ver, casi cerrando, algunos tips como más tal vez prácticos para a tener presente para nuestra convivencia familiar. Vimos los problemas, ¿verdad? Al principio vimos características muy generales de familias que no son saludables o que no son muy saludables. Vimos las características positivas también, vimos algunas preguntas de autoanálisis, vimos lo que la palabra de Dios nos enseña, vimos cómo si trabajamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, cómo eso va a afectar positivamente nuestras relaciones. Y algunos tips también más generales tienen que ver con orar juntos como familia. Eso es algo súper importante. Sabemos que cuando oramos se genera una comunión especial. El Espíritu Santo está allí obrando en nosotros. Damos oportunidad al Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu crezca más en nosotros y la obra de la carne disminuya. También, amados hermanos, favorezcan los tiempos para la comunicación familiar. Es importante la comunicación, pero no los negocie, no genere negociación con esos tiempos. Porque si no generamos tiempos de comunicación intencionalmente, entonces no hay oportunidad para resolver las diferencias, para resolver los conflictos, para hablar de lo que no nos hizo sentir bien. Tolere también y respete los gustos diferentes. Es importante lo que decíamos al principio, generar, saber la individualidad de cada miembro de la familia y tolerar eso y respetarlo. Qué interesante. No es recomendable ser impositivos, mucho menos con adolescentes y jóvenes. O sea,
es más un tema de negociar y poder conversar y comprender. Claro, hay cuestiones que no son negociables, pero trabaje esa parte. Y también de los adolescentes a los padres. Nunca cruce los límites. Yo le puse así límites, pero ¿cuáles límites nunca debemos cruzar? Bueno, la violencia nunca debe ser un límite, pero tome en cuenta que la violencia no es solamente física. O sea, podemos tener estilos de comunicación agresivos. Cuando utilizamos mucho el cuerpo, como les decía ahorita, con una forma muy tosca, o utilizamos los gestos amenazantes, por ejemplo, o utilizamos un tono de voz muy, qué sé yo, muy por encima, son modos inapropiados de comunicarnos que no están de acuerdo con el fruto del espíritu. No les resta importancia a la colaboración mutua. Muchos de los conflictos en el hogar tienen que ver con este tema, con que se genera como un desbalance en la colaboración y unos se sienten más sobrecargados que otros. Entonces tenemos que trabajar la colaboración mutua. También muestra la empatía, ya lo decíamos ahorita cuando vimos el fruto del espíritu, la compasión, la generosidad, la bondad, la gratitud. Qué difícil a veces es en la familia decir gracias, aunque sea tu mamá que te da el desayuno todos los días, ya desde que tú naciste. Pero qué bueno es que un día le puedas decir, mami, gracias, por ejemplo. La humildad, ya lo decíamos ahorita, para reconocer, así como Cristo, reconocer si fallé, pedir perdón y decir, mira, discúlpame, yo sé que te hablé mal, por ejemplo. No lo vuelvo a hacer. Ser humildes. Otra recomendación importante es hacer reuniones de familia. Sí, hermanos, es importante y es funcional también. Genere reuniones familiares. Usted tiene todo, si usted es padre, papá o mamá, genérelo. Y si usted es un adolescente y su papá y su mamá no están aquí, bueno, propóngalo. Porque en una reunión familiar hablamos de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué actividades podemos hacer juntos. Se pueden trabajar diferencias que hayan. Pero lo opuesto, hermanos, a hablar en familia, lo que nos preocupa, lo que nos pasa, es callarlo. Y cuando lo callamos, entonces esos problemas muchas veces se vuelven más largos, se prolongan más en el tiempo y se vuelven más complejos. Encuentren intereses en común, piensa en eso, o sea, ¿qué intereses en común tengo? Si soy, qué sé yo, papá, ¿qué intereses tengo en común con mis hijos, con mi esposa? Si soy hijo, ¿qué intereses tengo en común con mis hermanos, con mis padres? Busquen cosas para hacer en común. Evite las comparaciones entre los hijos, eso es para los que son padres, o sea, trabajar esa parte. Evitar las comparaciones, ya lo vimos al principio, cómo cada hijo es singular. Cumplir lo que prometemos. Pregunte también a los demás, ¿cómo puedo ayudarte? ¿De qué forma te puedo ayudar? Ofrézcase, sea voluntario. Esté presente en los momentos claves. Hay momentos de la vida que son cruciales, donde es importante que estemos ahí. Y también lo decíamos ahorita, brinde el afecto. A veces también estamos enfrentando, por ejemplo, situaciones que son más complejas, que es algo que va más allá de simplemente problemas en la comunicación, por ejemplo, o de, bueno, un día que me habló de manera brusca. A veces podemos tener problemas más complejos en nuestra familia, pero si es así, no lo pospongas, el buscar ayuda. No lo pospongas, no lo dejes para mañana, para el año que viene o para en 2 o 3 meses. Porque a menudo nosotros en la práctica, también los líderes probablemente podrán corroborar eso. Vemos cómo en muchas ocasiones las familias buscan la ayuda cuando ya el problema tiene mucho tiempo. Entonces, en la medida que posponemos el buscar la ayuda apropiada a tiempo, eso complejiza el problema. Entonces, tenemos que ser sabios. Y si estamos enfrentando una situación en familia que no podemos manejar, busque la consejería local.
busque la consejería de sus líderes, de sus hermanos que están ahí para servirle, de personas apropiadas, de sus pastores, del ministerio de familia, por ejemplo. Por eso es tan importante un ministerio de familia en la iglesia. Y también busca lidiar con tus emociones de forma bíblica. Fíjense que cuando veamos el tema del fruto del Espíritu, vemos cómo para todas las actitudes que podemos tener que dañan nuestras relaciones familiares, hay una respuesta bíblica en el fruto del Espíritu, si lo implementamos. Entonces pensemos, hermanos, y aquí termino, sigamos pensando más bien. A modo de resumen, ¿verdad? ¿Cuáles son los miedos? Porque yo sé que he tratado como diferentes puntos así. Pero ¿cuáles son los miedos que estoy enfrentando hoy? Si los tengo. ¿Qué es lo que te produce ansiedad o angustia? ¿Cuál es el problema en tu familia, en tu contexto, en tu vida personal? ¿Ya se lo presentaste a Cristo? ¿Se los presentaste al Señor? Como veíamos en el Salmo. Otra pregunta es, ¿estás confiando a tu familia, a Cristo, para que Él sea su guardador? ¿Estás confiando al Señor? ¿Estás poniendo tus conflictos familiares en las manos de Cristo? ¿O los estás manejando tú? A veces nosotros estamos en el conflicto y lo último que hacemos es pedirle al Señor. Lo olvidamos, nos envolvemos. ¿Estás buscando la ayuda apropiada en el momento apropiado en favor de tu familia? Pensemos en estas preguntas, hermanos. Y es eso, o sea, yo si hay algo que yo siento que el Señor me ponía como muy claramente para este tiempo, es eso. Es que vayamos a Cristo. Es que si Cristo no es el centro de nuestras familias, entonces muy probablemente lo que estamos buscando o queriendo encontrar o queriendo solucionar no lo vamos a lograr sin el Señor. A menudo nuestras familias se deterioran en la medida que nos alejamos del Señor, pero se fortalecen en la medida que nos acercamos. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a la práctica lo que el Señor quiere que hagamos. Y eso nos va a llevar a avanzar, nos va a llevar a la victoria. Les dejo para cerrar con esta frase que dice que, bueno, la escribí, dice, trabajar en pro de la salud mental y de las sanas relaciones familiares va a requerir de mi intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no puedo quedar de brazos cruzados. Que no creo que Dios quiera que te quedes de brazos cruzados cuando hay conflictos en tu hogar, cuando hay situaciones que pueden ser leves, como tal vez las que vimos, pero que pueden ser más complejas. Dios quiere que pongamos de nuestra parte para resolver nuestras situaciones familiares, para sanar nuestras relaciones familiares. Vas a tener que buscar la ayuda necesaria, vas a tener que hacerlo probablemente, o vas a poder hacerlo simplemente con un manual, con un libro bíblico que te enseñe cómo hacerlo, o con ayuda de cualquier tipo, pero que te puedas mover y sobre todo que puedas moverte, acercarte al Señor, a traerle tu carga, a traerle tu preocupación, pero no quedarte estático, sino moverte en oración y en acción para que eso que dificulta que la relación en tu familia avance o mejore pueda ser superado. En Cristo, como decíamos ahorita, en Cristo sí podemos. En Cristo las familias sí pueden tener buenas relaciones, en Cristo las familias sí pueden tener una buena salud mental, pero eso va a depender mucho de la disposición que nosotros tengamos de salir hacia adelante con la ayuda del Señor. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, y bueno, espero que esas palabras sean edificación para cada uno de ustedes. Amén, amén, Yasmín, muchas gracias.